Mucha gente fuera del medio piensa que los personajes son los cimientos de una historia. La verdad, no podrían estar más equivocados. El world building o construcción de mundo es todo aquello que compone las bases para nuestra historia. Infraestructura, economía, política, gastronomía, cultura, entretenimiento, entre otras tantas cosas. Todo eso es lo primero que debemos pensar antes de siquiera intentar desarrollar una historia. De hecho, estas bases son las que luego nos apoyarán a la hora de contar las vivencias de nuestro cast de personajes. Por ejemplo, si queremos que uno de nuestros personajes sea religioso y quisiéramos meter una subtrama donde hay una crítica al comportamiento de la iglesia, deberíamos tomar en cuenta algunas cosas antes de simplemente incluir una religión, un personaje religioso y un mal comportamiento de la iglesia, obviamente. ¿Quién fundó la iglesia? ¿A qué figuras son devotos sus seguidores? ¿Tienen poder político? ¿Los problemas que tienen los personajes con la iglesia les afectan, les han afectado o les afectarán en alguna medida a nuestros protagonistas? ¿O solo afecta a terceros, en cambio? Aquellos que participan de la religión de dicha iglesia lo hacen por voluntad, en búsqueda de perdón o por crianza. ¿Y el personaje religioso? ¿Y los otros personajes del cast? ¿Por qué no lo son? Etcétera, etcétera. Son muchas cosas, ¿no? Ahora imagínate responder muchas preguntas de ese estilo sobre todos los temas anteriormente mencionados. Suena difícil, ¿verdad? Pero tranquilo, no hay que ser un genio de la escritura para tener una buena construcción de mundo. No todos tienen que ser Eiichiro Oda y no todos tienen que escribir One Piece. Hay muchísimas historias que no se toman en cuenta a la hora de hablar de este tema porque son opacadas por otros elementos más llamativos de la misma. Así que en este caso voy a utilizar de ejemplo a una de las series con mejor world building visual que hay actualmente. Mushoku Tensei es uno de esos animes incomprendidos, pero es algo normal. Como lector y fan de la novela, sé muchas cosas que en estos momentos parecen irrelevantes, pero que más adelante dan valor. Además, siendo el anime un medio audiovisual, es mucho más complicado tener retentiva a cosas que no parecen tener importancia a primera vista. Pero, de todas las cosas que nombré antes sobre lo que debería tener un world building, Mushoku marca cada una de las casillas. Seguramente estés pensando que ¿cómo es posible? Ese anime ecchi con un protagonista trastornado social y sexualmente tiene uno de los mejores world building visuales que hay en la ficción. Pues sí, Mushoku podría tener algo de ventaja en esta contienda ya que viene de un medio escrito, dándole más chances de explicar el mundo a su autor. Pero el anime es un medio distinto y en vez de soltarnos mucho texto para que entendamos algo, simplemente nos lo muestra. Y voy a ir dando ejemplos punto por punto y dando algunas explicaciones para que se entienda un poco mejor lo que quiero transmitir. La cultura es algo principal de nuestra sociedad, nos mantiene tanto unidos como separados en el mundo que nos rodea. Historia, libros, películas, bailes, entre otras cosas, son todas partes de la cultura. Mushoku tiene una forma bastante distintiva de mostrarnos la cultura de los habitantes de su mundo. Lo hace de dos formas, en grande o en pequeño, y ambas necesitan la atención del espectador para poder ser comprendidas. Para explicarme mejor, voy a hablar de algunos detalles de la serie que quizás captaste o no, pero que darán a entender de forma más clara a qué me refiero. Villabuena es el lugar donde da inicio a la historia de Rudy, y además es el lugar que más contexto nos otorga sobre el mundo en el que se encuentra. Y para plus, la serie nos lo muestra al mismo tiempo que lo ve nuestro protagonista y a la vez narrador, comenzando la inmersión del espectador en la trama. Lo primero que notamos de la cultura del mundo de Mushoku no es otra cosa sino su lenguaje. Estamos en un mundo distinto al nuestro, es normal para nosotros no entender lo que quieren decir en un primer momento. Piensa en que si tú te mudas a otro país probablemente no sepas hablar su idioma desde un principio, presentando así el primer choque cultural y que de hecho, más adelante durante la serie, tomará importancia con otros idiomas. Luego, en pequeño, tenemos las ropas, el hecho de que el parto sea clandestino, el uniforme de maid de Lilia que es distinto al de sirvientes de otras regiones, los libros que encuentra Rudy en casa son pocos, y más adelante sabremos la razón. De hecho, uno explica la magia, otro explica un elemento histórico y cultural como la guerra contra Laplas y otro es sobre la botánica. Mostrarnos a Rudius leer esos libros no solo nos hace entender como espectadores que el mundo es amplio, sino que abre posibilidades para nuestro personaje principal, como por ejemplo, más adelante podría descubrir una planta venenosa o ser mejor en la magia que otros si no nos tomaría por sorpresa. Con la llegada de Roxy se sigue expandiendo el mundo mucho más, se nos introduce una raza, la raza demonio, en la cual entran muchísimos seres distintos. Se nos muestra también por primera vez cómo los apellidos de los demonios van en conjunto con su tribu, en este caso una Migurd y por ende Roxy Migurdia. Se nos une un poco más con el tema super, seres temidos por las historias que se cuentan sobre ellos, con un color de cabello distintivo,
por el cual Roxy misma nos explica que ella ha recibido malas miradas por ello, incluida la de los padres de Rudy, dando a entender que esas historias llegan incluso a las villas más alejadas del continente demoníaco. Se nos introduce también de forma natural la celebración del cumpleaños cada 5 años, tema que veremos que se cumple tanto en hombres como en mujeres. Luego, con la aparición de Sylphie, vemos las consecuencias de ese tipo de historias sobre demonios malignos de cabello verde, en este caso representada por el abuso de algunos niños. Y además vemos las dudas de Sylphie por ser diferente a sus padres, dando a entender que el cabello verde es otro elemento que mucho más adelante tendrá un significado mayor. Además se nos introduce una nueva raza, los elfos, que en este caso sí viven en el continente central en convivencia con los humanos. También se nos habla de su afinidad con la magia y cómo el poder de Rudy de lanzar hechizos sin hablar no es porque sea el protagonista, sino porque simplemente entrenó la magia desde una edad temprana, algo que no se acostumbra en ese mundo. Más adelante, con la llegada de Rudy Harranoa, vemos otra raza nueva que al parecer también conviven con los humanos, la raza bestia, y además se nos muestra por primera vez a alguien que supera el rango santo en una técnica de espada, siendo Ghislaine rango rey en la técnica del dios de la espada. Además, si conoces un poco la teoría del color, ya habrás reconocido en este punto la correlación que existe entre los colores del cabello del trío de mujeres protagónicas y su personalidad. Otro detalle visual que se complementa después con las acciones de los personajes. Poco después nos encontramos con un elemento que anteriormente ya habíamos escuchado, el castillo de Perugius, y uno de sus 12 sirvientes, Almanfi el Radiante. Y además se nos introduce dos nuevas locaciones, el continente demoníaco anteriormente descrito por Roxy en Villabuena, y una cordillera con un montón de dragones llamada literalmente Cordillera del Rey Dragón. Obviamente existen una mayor cantidad de elementos que componen el mundo de Mushoku Tensei, y podría hablar largo y tendido y no acabaríamos nunca de nombrar ni siquiera lo que está a día de hoy presente en el anime. Pero la cuestión principal aquí no es la cantidad de elementos que existen en tu mundo, sino la forma en la que los presentas. Cuando digo que Mushoku presenta estos elementos en grande o en pequeño, me refiero a que suele usar los diálogos para hablarnos del mundo en macro, en grande. Por ejemplo, la explicación de los supers, los rangos de magia y de espada, el tema lingüístico, etc. Y en micro, o solo poniéndolo en pantalla, elementos que ya se les dio una explicación en macro, y que ya queda para el espectador captarlos o no, como la diferencia de dinero entre un noble importante y un caballero por la cantidad de libros que poseen, o mostrando las diferencias gastronómicas, sociales y climáticas entre distintos continentes o reinos. Y es que a diferencia de muchos otros animes que pueden tener un mundo igual de rico que Mushoku Tensei, esta adaptación lo hace bien intercalando entre diálogos y exposición, logrando así que el espectador comprenda paulatinamente lo que sucede y, si es atento, se quede con los detalles que enriquecen el lore de la misma. Si te gustan este tipo de videos explicando elementos narrativos a través de anime, deja tu like y tu comentario contándome qué te pareció. Muchas gracias y hasta la próxima.